¿También las luces así o las ponemos más? ¿Más? ¿Más alta para que no se me duerman? Sí. Eso. Ok. ¿Dónde allí? Gracias, Jesús. Macarra, macoto, rabacara, rabacoto, rabacá. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te damos gratitud, te damos adoración. Damos las gracias, mi amado Dios, por tu Espíritu Santo que está en nosotros, alrededor de nosotros y sobre nosotros. Gracias por el fuego de tu Espíritu Santo que está en nosotros, Padre. Decretamos y declaramos, mi amado Dios, que tu palabra no volverá vacía, sino que es prosperada en lo que es enviada. Gracias, Señor amado, por tu unción que quiebra el yugo, libera el cautivo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno, que en tu nombre haremos proezas. Hollaremos a nuestros enemigos y la aplastemos bajo la planta de nuestros pies. Señor, gracias. Todo demonio, todo obstáculo, toda oposición, todo diablo quedan atados, quedan reprendidos, echados fuera de la transmisión, fuera de este lugar, por la sangre de Yeshua HaMashiach. Te damos gracias, Señor amado, por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús que tiene poder para liberar el cautivo, toda opresión, todo espíritu inmundo, todo espíritu de contienda, pleito, división, discordia, Padre. Nosotros nos arrepentimos en el nombre de Cristo Yeshua Mashiach y se van fuera de nuestros hogares, fuera de nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias, Espíritu de Dios, por traer una unidad así como Jesús tenía esa unión con el Padre. Queremos tener a nosotros, Padre, contigo y con el hermano, en el nombre de Jesús. Señor, tú en nosotros y nosotros en ti. En el nombre de Jesús, tú en mí y yo en ti, en el nombre de Jesús, tú en mí y yo en ti, tú en mí y yo en ti. Wow, wow, gracias Jesús. Wow, tú en mí y yo en ti, tú en mí y yo en ti. Tú me amas y yo te amo. Tú me amas y yo te amo. Gracias, mi Dios. Shalom. Shalom. El shalom de Dios. Respira el aliento de Dios, el shalom del Padre. Shalom. Deja que el mismo aliento del Padre que sopló en Adán y fue un ser viviente, sople en ti. Sobre tus huesos, sobre tus tuétanos, sobre tus células, sobre cada área de tu cuerpo. El aliento de Dios se va del dolor, se va toda enfermedad, toda aflicción, por el aliento del Dios omnipotente, por el poder de la sangre de Jesús, la sangre de Jesús que habla en la corte del cielo a nuestro favor en esta hora. La sangre de Jesús. Vamos, sumérgete en la sangre de Jesús por fe. Sumérgete en su presencia y deja que su presencia ahora te libere. Vamos, dile, Señor, te entrego mis cargas, porque yo no puedo con mis fuerzas, pero sí en tus fuerzas yo puedo, porque tu yugo es ligero, Señor, pero mi yugo es ligero cuando pongo mis ojos en ti y no en las circunstancias, no en el hombre, sino en ti, mi amado Jesús. Gracias, Jesús. Vamos, cierra tus ojos, dile gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tú me compraste a precio de sangre y soy más que vencedor, porque tu Espíritu está en mí, porque tu presencia habita en mí, en el nombre de Jesús. Tu presencia venía sobre los profetas por un momento dado, pero ahora tu presencia permanece en mí todo el tiempo, en el nombre de Jesús. Aunque muchas veces no te sienta, yo sé que estás ahí, aquí en mí, en el nombre de Jesús, porque soy tu templo. En Jesús' name. Amén. Gracias, Jesús. ¿Cómo se sienten? Dile gracias, Señor, Gracias, Señor. porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Sin tu gozo no puedo hacer nada, pero ahora sé que tu gozo, Dios, es mi fortaleza para seguir peleando la buena batalla de la fe, en el nombre de Jesús. Bueno,
¿Te sientes más aliviado? Más como que una carga, ¿te acuerdas? Gracias a Jesús. Amén. Vamos a orar en lenguas ahora. ¿Cuánto oramos en lenguas? Amén. Amén. ¿Cuántos no oran en lenguas? Regularmente. Todos los días, aunque sea unos minutos en el día. Ramakata Rabasoko, Ramakata Rabasaka, Rabakor, Ramakara Rabasiki, Makor, Ramaka. Vamos, abran los labios. Esta es la lengua del cielo. No te avergüences de la lengua del Padre. Shatara Rabasiki, Makor, Ramakata Rabakor, Ramakara Rabaka, Makara Rabakoto, Rabakiri, Akoto, Rabakara, Rabakoto, Rabakara, Rabasoko, Rabaka. Makara Rabakoto, Rabakara, Rabasiri, Makor, Ramakara Rabaka. Makara Rabakoto, Rabakara, Rabasiri, Gracias, Señor, que yo creo que cuando oro en lenguas no oro mi propia voluntad, sino tu voluntad, Dios, que se haga en cada área de nuestras vidas, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén. Amén. ¿Ok? Amén. Ok, vamos. No he podido terminar con el tema del espíritu de orfandad, porque tuvimos los talleres el domingo pasado. La semana pasada. ¿Fueron bendecidos con los talleres? ¿Fueron Amén. bendecidos? ¿Aprendieron más? Señor. Ok, lo van a, ¿cómo se dice? ¿Cómo dijo Gaby un día a mí? Gaby un día me dijo a mí, no, ahora hay que actuar, ¿no? Aplicarlo. Eso mismo, gracias Gaby. Las clases son para aplicarla. Es como que tú compras un equipo de peso y lo pongas ahí, nunca levantes peso, entonces ¿para qué lo tienes ahí? Dice, ay, la panza me está creciendo, pues está el equipo de peso ahí esperando que tú lo uses. Yo conozco una persona que tiene tremendo equipo de pesa, y es, wow, si yo tuviera en mi casa, y el equipo de pesas pasan los años y la persona está panzona y el equipo de pesas está ahí intacto. Ya Señor, si me lo regalaran a mí, porque yo se lo usaría, porque es tremendo equipo de pesas. Entonces, tremendas cosas Dios ha puesto dentro de ti que está obsoleta y no la usamos. No usamos los dones, no usamos los talentos, no usamos lo que Dios nos está enseñando muchas veces, como estaba hablando, por el espíritu de orfandad, que siempre te dice tú no puedes, tú no eres bueno para nada y nunca vas a poder hacer nada para el reino de Dios. Entonces imagínense, ¿cuántos en el cementerio han muerto con el espíritu de orfandad? Con muchas palabras proféticas que se le han dado, muchos dones, talentos, y están enterrados en el cementerio porque el espíritu de orfandad le dice, tú no eres bueno para nada, tú no vas a hacer nunca nada. Dios lo llama para ser predicador, tengo pena. Dios lo llama para profetizar, tengo pena. Y la pena. La cuestión siguiente es que la pena nos va a llevar a que Dios nos puede decir, siervo malvado, enterraste el único talento que te di, porque dejaste que el espíritu de orfandad te controlara y te dominara. Entonces no podemos permitir que el espíritu de orfandad nos robe lo que Dios ha puesto en nosotros. Seamos poquitos, pero ¿quiénes son las fuerzas especiales? No son 50, no son 100, no son 200, apenas son a veces como 5 de las fuerzas especiales. Pero esos 5 se meten a Afganistán, se meten a estos países, hacen y deshacen y ni se dan cuenta del enemigo, porque esos 5 están especializados, están entrenados a ver al enemigo y los planes del enemigo y frustrarlos. Entonces, eso somos nosotros. Somos fuerzas especiales, pero para ser fuerzas especiales tenemos que ser libres del espíritu de orfandad. Cambiar la mentalidad de que yo no puedo y sí puedo. Busquen por favor Deuteronomio 28, 12, 14. Deuteronomio 28, 12, 14. ¿Cuántos somos fuerzas especiales? Amén. El Señor te abrirá su tesoro de bondad, que es el cielo, y en su tiempo te enviará la lluvia a tu tierra y bendecirá todo lo que tú hagas con tus manos. Harás préstamos a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado nada. El Señor te pondrá por cola. El Señor te pondrá por cabeza, no por cola. Estará por encima de todo, nunca por debajo. Siempre y cuando obedezcas y cumplas con ¿qué? Con los mandamientos que el Señor tu Dios
que te ha ordenado cumplir. ¿Qué hace un huérfano? ¿Se acuerdan lo que estaba mencionando el huérfano? El huérfano siempre va en contra de la voluntad de Dios. Es desobediente. No quiere hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces, para que nosotros seamos cabeza, tenemos que comenzar a pensar ya como hijo. El hijo obedece. El hijo no es un siervo. Como mi esposa estaba hablando en el camino. En el Antiguo Testamento le decían siervos. En el Nuevo Testamento no lo hacen. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque ahora Jesús vino a decirnos, ustedes no son siervos, ustedes no son esclavos, ustedes son hijos. Y como son hijos, son cabeza y no cola. Si es que nosotros lo creemos. En Latinoamérica la palabra siervo la usan mucho en Latinoamérica. Pero Dios no nos ve a nosotros como siervos, sino como hijos. Un siervo viene a ser alguien que tiene que estar siempre, que ven a Dios como un jefe. Dios no es tu jefe, Dios es tu padre, Dios es tu Dios, pero sobre todo es tu daddy. En el Antiguo Testamento veían a Dios como un Dios de juicio, como un Dios duro, que el primer error que cometió un profeta, o lo primero que pasaba en el Antiguo Testamento era, lo apedreaban y se acababa el asunto. Pero cuando vino Jesús vino a revelarnos a quién, al Padre. Y no es que Dios no corrija el pecado, Dios lo corrige, porque la Escritura dice que Dios al que tiene por hijo, ¿qué hace? Lo corrige, lo disciplina porque lo tiene por hijo. Entonces, cuando muchas veces nosotros sentimos que Dios nos está disciplinando, nos sentimos como incómodos, pero gloria a Dios, porque Dios nos está viendo como hijos, porque quiere que nosotros seamos cabeza y no cola. Él quiere derramar sus bendiciones sobre nosotros, pero tenemos que ser ¿qué? Obedientes. Y es bien difícil para nosotros ser obedientes, porque está en nuestra naturaleza, está en nuestro ADN, está la rebeldía en nuestro ADN que la tenemos de Adán y Eva. Se nos hace difícil ser obediente. Piden por un pastor y después brillan por ausencia. Oran y después, ¿dónde están? ¿Dónde están? Pero piden por un pastor, por una pastora, pero después se desaparecen del mapa. Porque en realidad era el momento de la emoción, pero después se le pasó. Pero en Dios no es emoción. El que es hijo no vive por emoción. El que es hijo vive por pasión. Siempre está apasionado por Dios. Llueva o truene, voy para la iglesia, voy a buscar a mi Dios. No vive por emoción. Y esos son los que Dios mira. Wow, ese es mi hijo. La gente se queja muchas veces porque la iglesia le queda lejos. Pero yo en Panamá, con mis zapatos abiertos, de aquí a aquí y de aquí a aquí, caminaba 1 hora y pico bajo el sol para el ayuno, para la iglesia. Si no tenía dinero para el bus, me metía por el cementerio con la esperanza que un muerto resucitara y nunca resucitó, pero por lo menos lo intenté. Pero pasaba por el cementerio para cortar camino muchas veces. Si no, mira, una vez me tenía una fiebre tan alta, y dormía en la sala de un hermano en Cristo, porque el madre se lo di a él porque yo no tenía de dormir. Ya yo no tenía dinero para pagar la habitación ni nada donde estaba viviendo. Me dio una fiebre pero tan alta que yo lloraba y las lágrimas eran calientes. No tenía dinero, no tenía nadie que me llevara al doctor. Así como estaba, me fui caminando a 1 hora y pico para la iglesia, con la esperanza que el hombre de Dios me pusiera la mano y me reprendiera la fiebre y yo estuviera bien. Y me regresé con el cuerpo todavía caliente, sudando, pero el cuerpo me hacía así, yo caminaba así. A los 22 años. Pero eso Dios lo estaba aquí. A la vez estaba diciendo, ¿me amas
O ahora vas a soltar los guantes como antes los soltaba de cualquier cosa, te alejabas de mí. Ahora me amas de verdad, que vas a pagar el precio. Yo no voy a continuar. Y el hermano en Cristo me decía, el camino, es que los religiosos son bien buenos para hablar muchas veces, porque te ven pasando por la prueba, los religiosos te dicen, estás en pecado, los religiosos te dicen, oh, es que el camino del Señor no solamente es rosa, también son espinas. Yo no te estoy preguntando ni que te estoy dando que me des una sugerencia. Yo sé lo que estoy pasando. Mi deber es seguir humillándome delante de Dios. Que Dios en su momento dado me va a llevar a un lugar mejor. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios ahí? Me estaba pasando por el fuego de la purificación. Porque ser hijo, la gente, yo quiero ser hijo de Dios. Todos queremos ser hijos de Dios. Pero verdad que Dios nos pasa por el fuego de su purificación y no queremos. Queremos ser cabeza todo el tiempo, pero vamos a ser imposibles ser cabeza porque no somos hijos. Cualquier cosita, ya no voy para la iglesia, me siento mal, ay, que aquí y que de allá. Triste, ¿verdad? Cualquier cosita ya. Pero cuando están pasando difícil, ahí se llaman al mundo, testean y todo. Pero después cuando se les pasa la cosa, ya se olvidaron de papá. ¿Sabes qué es eso? Es el espíritu de orfandad, que solamente busca usar a la gente por el momento dado y ya después no las quiere. Eso es el espíritu de orfandad. Hasta que no renuncien y se divorcien del espíritu, van a estar siempre buscando cómo aprovecharse de la gente. Y después que ya no la necesitan, borrón y cuenta nueva, ya no conozco. Le hacemos eso a Dios. Estados Unidos de América, eso es lo que le ha hecho a Dios. Puerto Rico le ha hecho eso a Dios. Latinoamérica le ha hecho eso a Dios. Reciben las bendiciones de Dios, pero después no te conozco, Dios. Cuba le hace eso a Dios. Todos le hacemos eso a Dios. Todos. Porque no hemos conocido en realidad a Dios. Se cumple la escritura que dice, de labio me honran, mas su corazón está lejos de mí. Los huérfanos solo tienen a Dios de los labios, pero no de corazón. Porque no hay agradecimiento. El agradecimiento, un hijo que está agradecido, siempre está agradecido con Dios. Amén. Amén. Muchas personas no saben que están funcionando emocionalmente con un espíritu de ¿qué? De orfandad. Quiere decir que muchas personas están moviéndose y están en la vida emocionalmente controlados por ese espíritu de orfandad. Por eso es que no hay gozo. Hay gente que, de verdad, a veces le digo a mi esposa, de verdad que yo no sé ni por qué soy pastor, porque no quisiera ser pastor, porque la gente a veces como que piensa que yo hablo muy fuerte. Hablo muy fuerte. No es que hable fuerte, es que digo las cosas como son. ¿Me entienden? Las digo. Pero la gente está buscando un evangelio que se sientan cómodos en el pecado, en la fornicación, en el adulterio, en la religiosidad, en el espíritu de orfandad. Ay, pastor, ore por mí, repréndeme ese demonio que aquí y que de allá. Pero ellos nunca cooperan con Dios para nada. Quieren todo de Dios, pero ellos nunca ponen nada para Dios. Porque están siempre emocionalmente ligados a ese espíritu. El hecho y la verdad de que ha sido adoptado de la familia de Dios en el momento de la salvación, quiere decir que todos hemos sido adoptados en Cristo Jesús, pero no todos todavía se sienten como hijos. Por eso, miren, por eso no hay amor por Dios, por eso no hay temor de Dios, por eso no hay pasión por Dios, por eso es que no hay fuego por Dios, por eso es que cualquier cosita ya los tambalea, me quedo en la casa. Porque de verdad, todavía no son hijos 100%. Recibieron la salvación por fe. Y la salvación nadie se la va a quitar. Pero no van a poder vivir 100% la plenitud de la riqueza que Dios ha derramado en ellos y que Dios quiere seguir revelándosela a ellos. No la van a poder vivir. Van a vivir constantemente sometidos a ese espíritu de pobreza, porque es como el espíritu de orfandad es como un tipo de espíritu de pobreza emocionalmente. Emocionalmente son pobres. No aman,
ni se dejan amar. El espíritu de orfandad limitará tu capacidad de entender tu identidad y propósito. No podrás maximizar todo lo que Dios tiene para ti, ni cumplir el propósito de Dios para tu vida. Wow. El espíritu de orfandad, ¿qué va a hacer? Va a limitar todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Yo no quiero eso para ustedes, yo no quiero eso para mi familia, yo no quiero eso para mí, en el nombre de Jesús, porque yo sé que Dios quiere hacer tantas cosas con nosotros, pero nosotros no tenemos tantos problemas en qué, en comprometernos, porque la persona con el espíritu de orfandad no se compromete ni con Dios ni con nadie, solamente ellos mismos. Todo gira ellos mismos. El amor de Dios, ¿qué hace? Trae seguridad y paz. Dios es amor, ¿verdad? Primera de Juan. Eso lo hemos leído muchas veces. ¿Cuántos están dormidos? Primera de Juan 4:18. Lo hemos leído tantas veces. Debemos amar porque Dios nos amó primero. Solo el Espíritu de Dios puede traernos la revelación del corazón del Padre. Solo Él puede sanarnos y liberarnos definitivamente de esta maldición. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Miren esto, perfeccionado. Quiere decir que Dios, en el caminar del Señor, si tú consideras que han pasado 10 o 15 años y no has sido perfeccionado en el amor, es porque tú no has soltado el espíritu de orfandad. En esta versión, dice, nueva traducción viviente, en el amor no sufre de miedo. ¿Sabes que hay personas que tienen miedo a amar y la raíz es el espíritu de orfandad? Tienen miedo a abrirse a Dios y abrirse a los demás y abrirse a su futura esposa o su futuro esposo o el esposo o la esposa. Se le hace difícil abrirse porque tienen miedo. El miedo no los deja brillar como Dios quiere que ellos brillen. El miedo no los deja a ellos amar libremente. Es que tengo miedo, es que si abro mi corazón, vuelve otra vez y me lo vuelven y me hieren el corazón. Me vuelven a herir. Entonces, no podemos seguir viviendo con miedo, porque el espíritu de orfandad es el que te lleva a caminar siempre con miedo para robarte ¿qué? La felicidad que quizás Dios tiene para ti con esta nueva persona o un nuevo ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. El miedo. ¿Cuántos hemos estado con miedo de diferentes cosas? El amor no sufre del miedo. Por el contrario, el amor que es maduro echa fuera ¿qué? El miedo. Pues el miedo tiene que ver con el castigo. Presten atención, una persona con un espíritu de orfandad siempre anda así, perturbada. Siempre anda como perturbada, como que deprimida. No hay sonrisa en su cara. Vean a la persona religiosa. No se sonríen, eso le está diciendo a mi esposa. Por más que trate de sacar una sonrisa a una persona religiosa, que la raíz del espíritu de orfandad también, no se sonríen. Hace como que lo fuerzan. Y a veces, si tú tienes discernimiento, te das cuenta que la risa es forzada. No le sale porque no es natural en esa persona por el espíritu de orfandad. La fuerza, como que tiene que a fuerza. Porque. Como para una foto. Y para una foto, ¿verdad? Me hacen así. Y a veces pelan todos los dientes. Y hacen así. Si tienen los dientes bonitos, gloria a Dios, pero si no me van a hablar. Pero fuerza la sonrisa, porque es el espíritu de orfandad.
No los deja caminar libre. Adoran a Dios así. Adoran a Dios así como, ¿me entiendes? ¿Qué van a pensar de mí si yo levanto las manos? ¿Qué van a pensar de mí si yo lloro delante de Dios? ¿Qué van a pensar de mí? Pero como una persona que sabe que, hijo, tiene la mentalidad de David, no me importa lo que piensen de mí, como la esposa que se burló de David, pero David sabía quién era su Dios, David sabía quién era su padre, o sea, a él no le importó lo que la gente dijera de él, o su propia esposa, porque él no era un huérfano. Él había conocido a Dios Padre, ¿dónde? En el campo, a solas, cuando nadie lo estaba viendo, él estaba ahí con su daddy, con su papá, porque David prácticamente era un huérfano, todo el mundo en la casa, y David lo mandaban a cuidar las ovejas. ¿Y cuántos muchos de nosotros hemos sentido como David? Nadie se acuerda de nosotros, pero ahí, como tú eres hijo, tú vas a adorar a Dios, y ahí es que Dios te va a ir revelando cosas, y levantándote y llevándote al palacio. Ninguno de sus hermanos que estaban en la comelata cuando Samuel los fue a ungir, ninguno estuvieron en el palacio primero que David, pero el primero fue David, porque conoció a Dios como su daddy. ¿Vieron la diferencia? Fue David. Así que así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor. El perfecto amor echa fuera todo miedo. Entonces, si vamos en el camino a la liberación, ¿verdad? ¿Cuántos pasaron por la liberación y van a seguir pidiéndole a Dios, Señor, libérame, sígueme limpiando en nombre de Jesús? Isaías 61, 2, 3. Esto es lo que Jesús vino a hacer. Isaías 61, 2, 3. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes. Ustedes notan que ataca el espíritu de orfandad con tristeza. La persona siempre está triste, deprimida, agobiada. Alegrar a los afligidos de Sión, a ponerle un diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo. ¿Qué es lo que le falta a la persona con espíritu de orfandad? Gozo. ¿Qué tiene en su mente? Satanás siempre está atacando a su mente, diciéndole lo contrario de lo que Dios quiere hacer con él. ¿Y qué está diciendo aquí? A ponerle una diadema en lugar de ceniza. Perfume de gozo en lugar de tristeza. Un manto de ¿qué? De alegría. De alegría en lugar de espíritu angustiado. Una persona con espíritu de orfandad siempre anda angustiado. No tiene paz. Puede orar y encerrarse en la habitación, pero siempre está angustiado. Siempre está desesperado. Y que siempre tiene muchas veces como un espíritu de persecución. Tú me lo estás persiguiendo. O alguien está siempre hablando mal de mí. Sí, porque eso es lo que hace Satanás con el espíritu de orfandad a la persona, para robarle la paz. Siempre está en angustia, angustiado. ¿Pero qué vino a hacer Jesús? ¿Qué vino a hacer Jesús? A quitarnos y a liberarnos del espíritu de orfandad y a liberarnos del espíritu, ese espíritu de angustia que siempre tenemos, que estaba ahí, pero ya no más en el nombre de Jesús. Y se le llamará roble de justicia plantado por el Señor para la gloria suya. Entonces, cuando somos que el fuego del poder, del amor de Dios penetra y quema aún de nuestra línea sanguínea toda herencia del espíritu de orfandad de Adán y Eva, venimos a hacer eso. Árboles para el Señor, árboles para la gloria de Él. Entonces, una persona con espíritu de orfandad nunca da fruto a otros, porque no tiene ni para ellos mismos. Una persona que está comenzando a ser libre del espíritu de orfandad por el poder del fuego del amor del Padre, en nombre de Jesús, comienza a dejar de pensar solamente en Él y comienza a pensar en los demás.
a darle el fruto que Dios está haciendo en ellos, dándole frutos de vida, cambiándolo a través de la palabra. Dios lo puse a trabajar, usarlo. Ahora te estoy sanando. Ahora háblale a otra persona que tiene un espíritu de orfandad para que sea libre del espíritu de angustia, de esa de tristeza, de depresión, en el nombre de Jesús. Háblale y cuenta las maravillas que yo he hecho contigo, en el nombre de Jesús. El primer paso para vencer el espíritu de orfandad, tenemos que negarle a este espíritu el acceso a nuestras vidas y negarnos a participar con él. Cada vez que el espíritu de orfandad te habla de angustia y te habla de desesperanza y te habla y te quiere atacar a tu mente, tú no entretengas tus pensamientos. La gente muchas veces es lo que hace la gente, mira, le prestan, la persona con el espíritu de orfandad bien fuerte. ¿Tú sabes por qué muchas veces están enfermos? Porque prestan más oído a la voz de Satanás que a la voz del Padre. Y por eso están más enfermos. Porque siempre sus oídos están puestos en la voz del enemigo, no en la voz de Abba Padre. Están más pendientes a la voz de la serpiente que a la voz de Dios. Y lo reflejan en el cuerpo. Lo reflejan, ya no tienen sonrisa. Denme una sonrisa. La sonrisa cambia todo, ¿verdad? Y es tan difícil darle una sonrisa muchas veces a la gente. La gente por el espíritu de orfandad. No se relacionan con nadie. Así que debemos estar dispuestos a ver lo que el enemigo nos ha hecho y no seguir tolerando a este espíritu más. ¿Cuánto hemos tolerado el espíritu de orfandad? Levanto mis manos. Lo hemos tolerado. Muchas veces lo hemos tolerado porque no hemos estado conscientes de ese espíritu. No hemos estado conscientes. Hemos sido ¿qué? Diligentes porque no hemos tenido el conocimiento. Y esa escritura que me gusta mucho, Osea 4:6. Perecemos por falta de conocimiento. Quiere decir que el espíritu de orfandad nos destruye a nosotros desde adentro porque no tenemos conocimiento de ese enemigo que está ahí adentro de nosotros y lo hemos heredado. Juan 10:10 es una de mis escrituras favoritas. No te me duermas, hermano, que el ladrón se puede meter por la ventana y robarte tu bendición. Pelea, levanta y abre tus ojos y sé un guerrero de Dios. Ok. El ladrón no viene sino para darte, abrazarte, cuidarte. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y ¿qué? Destruir. O sea, que viene para ¿qué? Matar, hurtar y destruir. Sutilmente el espíritu de orfandad está haciendo eso en muchos cristianos a nivel mundial. Lo está matando, le está ¿qué? Destruyendo. Cuando ya Jesús vino aquí más adelante a dar vida y vida en abundancia. Entonces, cuando somos libres completamente, ya, continuamente, porque la liberación es ¿qué? Como estaba en la clase enseñando, la liberación es continua. ¿Quieres ser más libre? ¿Eres más libre hoy? Eso. ¿Amén? Eso. Esa es mi esposa bella. Quiere decir que somos más libres hoy, porque hoy tenemos más conocimiento cómo sutilmente este espíritu de orfandad, como la serpiente, se ha metido en nuestras vidas y nos ha estado robando todos los dones y talentos, todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Aún gente que Dios los llamaba a negocio, no prosperan por el espíritu de orfandad porque tienen miedo a cometer un error. Pero el hijo comete un error, pero sabe que el padre vuelve y lo levanta.
Ya es tiempo que no toleremos más a este espíritu de orfandad. Ya es tiempo que no permitamos más que el enemigo nos siga robando a través de este espíritu. O sea que hay que tener que una actitud pasiva. O sea que yo no soporto la pasividad. A mí la pasividad me pone grave. Hay que tener una actitud de guerra para no seguir tolerando este espíritu. A mí no me gusta la pasividad me pone grave, porque Jesús no era pasivo. El Espíritu Santo no es pasivo. Entonces Jesús no toleraba a los demonios. Entonces, ¿por qué nosotros toleramos al espíritu de orfandad? Es que no tenía conocimiento. Ahora lo estás teniendo. Ahora no lo vas a tolerar y te vas a divorciar de él y vas a pelear por tu liberación todos los días. Acuérdense que la palabra que cuidado nuestra salvación con que temor y temblor, cuidado nuestra liberación todos los días. Beatriz, ¿estamos bien? Sí. ¿Estamos aprendiendo? Amén. ¿Vamos a echar fuera demonios? En la obra de Jesús. Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron de su desobediencia que al Padre en el jardín. Inmediatamente el espíritu de orfandad tuvo acceso legal a toda la humanidad. Automáticamente, cuando el hombre pecó, se activó Juan 10:10. ¡Pum! Le robó todo. Automáticamente. La desobediencia te lleva a que ese espíritu de orfandad se active más y más y más en ti. La desobediencia. Dios te manda a hacer algo, pues yo hago lo que me parece. Y gloria a Dios. Pero no es así. Un hijo siempre va a buscar ser obediente a Dios. Cueste lo que le cueste. ¿Ustedes creen que estar aquí nos es fácil? No, mijito. No es fácil para nada. Para nosotros ya arrancaríamos la maleta y nos iríamos. Pero la cuestión lo siguiente es que donde manda capitán no manda marinero. Y aquí estamos no por el hombre, sino por Dios. Porque Dios fue el que nos habló, ayunamos, oramos y Él nos lo dijo. Pero no es por el hombre. Si fuera por el hombre ya no fuéramos ido corriendo. Pero no, el hijo, nosotros como hijos tenemos que aprender siempre algo. Pon la mirada en Jesús continuamente. El huérfano la pone en la tierra rápido, pero el hijo la tiene que poner en la cruz. Porque la única forma de poder pasar al otro lado es mirando la cruz. Definitivamente. Acuérdense que el hombre miró la fruta y quitó sus ojos, de Dios. El huérfano siempre hace eso. Mira la tierra y el hijo está buscando siempre mirar lo celestial. Mirar lo celestial. No mire lo momentáneo. El huérfano siempre mira lo momentáneo. El hijo busca lo eterno. El hijo que tiene entendimiento y revelación, que Dios tiene cosas nuevas para ellos, todos los días está siempre buscando lo eterno, al cielo. Sabemos que está en Génesis 3. ¿Qué pasó? Toda la humanidad fue transferido ¿qué? El espíritu de orfandad. De este accidente en adelante, toda la familia, todo ser humano, toda la creación, toda la raza humana vino y el espíritu de orfandad arropó toda la creación de Dios. Todo lo que ustedes ven, lo cubrió el espíritu de orfandad con un manto negro. La separación del hombre con Dios. Los animales se volvieron contra el hombre. Cuando Dios le había dicho al hombre que subyugara a los animales, o sea, que gobernara sobre los animales y sobre todo. Toda la creación, los huracanes,
las tempestades, todo lo que ustedes ven, es a causa del espíritu de orfandad. La creación se puso rebelde. ¿Con quién? Con el hombre. Porque entró en ellos también el espíritu de orfandad. El hombre, la rebeldía empezó hacia Dios. Y la creación hacia el hombre hasta el día de hoy. Entonces, cuando Dios comienza a sanar del espíritu de orfandad, podemos hablar de la tierra y arrepentirnos, pedirle a Dios que sane la tierra. ¿A ustedes les gustaría que algún día enseñe sobre la sanidad de la tierra? Sanando la tierra. Génesis 4:7 también. Inmediatamente después de la caída de Edén, el fruto de este espíritu de orfandad causó celos que culminaron con Caín asesinando a su hermano Abel. Porque Dios Padre no se agradó de su ofrenda, sino que se agradó de la ofrenda de su hermano. ¿Se acuerdan lo que yo les mencioné de por qué Dios miró con ojos buenos la ofrenda de Abel y con ojos malos la ofrenda de Caín? ¿Se acuerdan lo que dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Pues veníamos hablando sobre esto. Que le agradó la ofrenda de Abel. Que por qué miró, fue agradable el sacrificio de Abel, porque fue pues con sangre, fue sangre lo que él ofrecía, lo mejor de Cordero. sus ovejas, lo que fuera, mientras que Caín fue un sacrificio de las tierras, lo que él ofreció. Entonces, y la tierra estaba maldecida todavía. So, Dios no podía mirar la ofrenda de Caín porque todavía la sangre de Jesús no había restaurado y sanado al hombre, a la tierra. Good. ¿Te están agradando eso? Sí. Entonces, Génesis 4:7-10. Miren esto, presten mucha atención. Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, si tú haces lo bueno, yo lo aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él en esta versión. Esto tiene mucha profundidad, pero le voy a decir rápido algo. La persona con espíritu de orfandad se deja controlar emocionalmente por los espíritus de homicidio, espíritu de suicidio, por el espíritu de asesinato. Fácilmente se dejan sus emociones, el enemigo las controla fácilmente. Pero Dios le estaba diciendo a él, tú puedes dominar este espíritu. Pero a ver, Caín no quiso. No quiso porque tuvo envidia. Entonces, cuando una persona camina con un espíritu de orfandad, está caminando con un espíritu de asesinato. Quizás no lo asesina con un cuchillo, pero lo asesina con su lengua, porque lo ataca verbalmente, porque tiene envidia del hermano. Dice, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando. El pecado te estará esperando. Quiere decir que el pecado estaba esperando ¿qué? Vamos a ver si Caín se deja controlar por el diablo, por el demonio de espíritu de orfandad y de ira para que asesine a su hermano. Estuvo jugando con la mente de Caín hasta que Caín no pudo ya y tuvo que matar a su hermano. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que él no era hijo de Dios, sino hijo del maligno. Entonces, cuando un hermano se levanta en contra de ti, o alguien se levanta en contra de ti, está siendo influenciado por el mismo espíritu de orfandad, de asesinato que estaba detrás de Caín.
Vuelven a llevar a Jesús otra vez a la cruz. Cuando ataca al hermano por la espalda. Dijo entonces Caín a su hermano, en la versión Palabra de Dios. Caín le dijo a su hermano, a ver, vayamos al campo. Cuando llegaron, Caín atacó a Abel y lo mató. Luego el Señor le dijo a Caín, presten atención a esta versión, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué hace una persona con espíritu de orfandad? A mí me pregunte por fulano, a mí no me importa si va a la iglesia o no va a la iglesia. Después que esté en mi asunto, está bien. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo soy su guarda? Estamos actuando igualito a Caín con el espíritu de orfandad y de asesinato. Porque Dios nos mandó a qué? ¿A qué? A amarnos, a cuidarnos unos a otros. La persona con espíritu de orfandad está en su mundo, todo gira alrededor porque quiere todo de él solamente. Y Caín se enfogonó, como hizo unos boricuas, porque Dios no aceptó esa ofrenda. Pero no tenía un espíritu de arrepentimiento. Y dice, Señor, pero ¿por qué tú no lo aceptaste? Y me imagino que Dios se lo explicaría y se lo explicó quizás. Pero él no quiso arrepentirse, porque la persona con espíritu de orfandad es muy difícil que pida perdón y se arrepienta. No te me duermas, aleluya. Gracias, Jesús. Entonces, luego el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín respondió, no sé, ¿acaso es mi deber vigilar a mi hermano? ¿Acaso es mi deber cuidar a mi hermano? Así habla la gente con espíritu de orfandad. No es mi deber. Ya tengo 10 días que no lo veo en la iglesia, pues no es mi deber. Tengo un día que no lo veo en la iglesia, un domingo, pues no es mi deber. Pero el hijo, o el Abel, voy a estar preocupado. ¿Qué pasó con mi hermano? ¿Por qué no vino a la iglesia? ¿Qué le pasó? ¿Me entiendes? Eso es tener amor. ¿Qué has hecho? En el último versículo 10. Luego el Señor dijo, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano grita del suelo pidiendo justicia. Aquí estamos hablando de nuevo, mira. Está hablando de la sangre. Wow, mira. El sacrificio de Adán, ¿de quién? De Abel. Tenía que haber sangre. El sacrificio de Caín, hubo sangre. Pero fue un sacrificio ofrecido al diablo y a los demonios. Cada vez una persona con espíritu de orfandad ataca a su hermano de la forma como hizo Caín, aún con la lengua, lo que está es levantando altar a Satanás y no al Dios de Israel. Porque se derramó sangre. Hubo sangre. Pero este sacrificio, Dios dice, asesinaste a tu hermano. Su sangre está clamando a mí por justicia. Cada vez que una persona con espíritu de orfandad ataca brutalmente a otro hermano, injustamente, la sangre está clamando. ¿Qué sangre está clamando ahora? No la de esa persona, es la sangre de Jesús la que está clamando justicia por esa hermana, ese hermano que está siendo injustamente atacado por la persona con el espíritu de Caín y el espíritu de orfandad. Ahora es la sangre de Abel, ahora es la sangre de Jesús de Nazaret, la que habla a nuestro favor como justicia eterna en la corte del cielo. Amén. Qué lindo, mi esposa. Primera de Juan 3, 10, 12. ¿Cómo? Primera de Juan 3, 10, 12.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia. ¿Y qué fue lo que Dios estaba diciéndole? La sangre de Abel está clamando por justicia. Ahora dice en este versículo, todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano, tampoco es de Dios. Wow, es fuerte esta palabra, ¿verdad? En este es el mensaje que ustedes han sido desde el principio. Que nos amemos y nos mordamos unos a otros. No, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras, o sea, sus pisos de intercambio, su altar no era agradable delante de Dios porque estaba maldecida la tierra en ese momento. ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano eran ¿qué? Justa. El altar que levantó, gracias Espíritu Santo, era una persona que está siendo libre del espíritu de orfandad, siempre va a querer levantar un altar de Dios, al Dios de Israel, de agradecimiento, de adoración, de alabanza. Va a ir a la cruz, va a dar su vida a Él, va a buscar siempre la voluntad de Él, va a hacer todo lo contrario a Caín. No son macetas, no son duros de codo, porque saben dar para Dios. No hay que usar aceite de 3 en 1. Gracias a Jesús. Para empezar, las cosas en la sociedad, ¿verdad?, contemporánea, como la ruptura de la familia nuclear, una gran cantidad de personas no solo están alejados de Dios, sino que están alejados de su relación con su hermano, con sus padres, con su familia. No son amorosos porque nunca tuvieron esa seguridad de Dios, del Padre terrenal. Entonces, a través de la sangre de Jesucristo, Él quiere reconciliarnos otra vez con esa relación que perdió Adán y Eva, para que nosotros podamos levantar altares injustos, justos de justicia delante del Padre. Tenemos en nuestro ADN el espíritu de orfandad, pero como veremos más adelante, podemos ser libres de este demonio que ha afligido a la humanidad por siglos. Todos nosotros, todos, a pesar que hayamos personas que hayan nacido en un hogar perfecto, lleva en su línea sanguínea el espíritu de orfandad. Lo lleva. Una de las cosas que lo muestra es que tiene problemas para acercarse a Dios. Se acerca a su padre muchas veces terrenales, pero está rebelde, no quiero saber nada de Dios. Es el espíritu de orfandad. No está en su ADN. Gracias, Señor. Y miren esto, les voy a explicar. Un trauma que la persona haya recibido, digamos, el vientre de su madre o de nene, pequeño, cualquier trauma, papá lo abandonó, la mamá lo abandonó, el esposo, un amigo que amaba mucho lo abandonó, cualquier cosa que esa persona pase en su infancia, eso va a hacer que ese espíritu de orfandad que está ahí ya en el ADN, ¡pum!, se active. Satanás lo sabe. Satanás sabe que toda la humanidad tiene un espíritu de orfandad. Entonces, si tú creciste en una familia donde había papá y mamá y los dos te amaban, pero aún así Satanás va a buscar en el mundo espiritual cómo activar ese espíritu de orfandad. Va a buscar que tu novio te deje, o tu esposo te deje, o alguien que tú amaste mucho te abandone, y ahí se activa el espíritu de orfandad que estaba en la línea sanguínea. Se activa. Porque Satanás va a buscar, está en ti. Si tuviste un buen papá, una buena mamá,
Pero eso lo heredaste de Adán y Eva. O sea, yo voy a hacer todo lo posible para activar ese espíritu de orfandad en tu vida, esa niña, y robarte y destruirte para que tú no puedas cumplir con el pergamino que Dios ha decretado y ha hecho para tu vida desde antes de la fundación del mundo. Por eso, pero si creció en una buena familia y actúa así, es porque lo heredó. Quizás su mamá, ahí está, quizás su mamá o bisabuelo o alguien también en su antecedente eran controlados por ese espíritu de orfandad. So, el enemigo siempre a través de un trauma va a buscar la forma de cómo activarlo. Yo enseñé eso hace tiempo sobre los traumas hereditarios en el ADN. Amén. ¿Vieron eso? Entonces tienes que pedir a Dios que te sane de ese trauma. Porque ese trauma te bloquea a ver a Dios como Daddy y a recibir el amor de las personas que Dios está trayendo a tu vida. Aún las mascotas vienen con el espíritu de orfandad. Entonces nosotros, que somos libres del espíritu de orfandad, podemos abrazar a esa mascota y amarla, y conforme el amor, pues no refleja el espíritu de orfandad, eso no se va así por así. Conforme el amor del fuego líquido de la sangre de Jesús penetra a esa persona, el espíritu de orfandad va disminuyendo y disminuyendo. ¿Tú sabes cuál es el líquido del amor de Dios? Su sangre derramada en la cruz. Oh, el líquido de su amor, su sangre en la cruz. Creo que todos los males emocionales, físicos y espirituales de la sociedad pueden atribuirse a que los humanos se sienten ¿qué? Alienados de Dios y de sus padres biológicos. Las personas alienadas que se caracterizan por su pérdida de identidad. Esto quiere decir que el individuo suprima su personalidad, entonces se volverá maleable a lo que el mundo externo le presiona a hacer. O sea que es fácil dejarse controlar por las pasiones terrenales. Es fácil de manipular por personas controladoras y jezabélicas. Es fácil dejarse controlar por la voz del enemigo. Es fácil. Una persona con espíritu de orfandad, el enemigo la usa fácilmente. La persona con espíritu de orfandad tiene dificultades ¿para qué? Para conectarse con sus cónyuges. Eso es lo que me pasaba con mi esposa antes. Yo tenía problemas por más. Mi esposa me podía... Ustedes ven a mi esposa así bien amorcita, pero tiene carácter. Y cuando se enoja, Patita, ¿para qué te tengo? Se enoja. Le dije, mi amor, me gusta cuando te enojas porque te ves más sexy. Pero yo tenía problemas para relacionarme con mi esposa. Tenía problemas por el espíritu de orfandad. Hijos, personas con autoridad espiritual, supervisores y tienen dificultades para aceptarse y amarse a sí mismo. Wow. O sea que una persona con espíritu de orfandad tiene problemas para someterse a la autoridad. No les gusta someterse. Ellos dicen, yo me la sé todo. Yo me sé Apocalipsis, Génesis, de todo, yo me sé la Biblia. Yo todo. Me pasó con personas que he hecho libros así, consejería. Eso yo lo sé. Eso yo lo sé. Eso yo lo sé. Pues si lo sabes, entonces, ¿por qué tú sigues así? En realidad tú no sabes nada. Todo lo sabes de aquí. Pero no tienes revelación de verdad, porque no hay un cambio. La revelación de verdadera, la verdadera revelación te lleva a una transformación. También hay iglesias llenas de pastores, esto sí. Hay iglesias. Pastor, está criticando. No, yo no estoy hablando de una iglesia perfecta. También hay iglesias llenas de pastores y líderes que usan a las personas y destruyen las relaciones porque están impulsados por tener éxito debido a su necesidad de afirmación de un padre que es un vacío demasiado grande
para que lo llene el éxito o el desempeño del ministerio. Por eso que la gente, por más que tenga un ministerio grande, chiquito, mediano, pequeño, whatever, como sea, si está influenciado por este espíritu de orfandad, va a querer controlar a los feligreses, porque no los ve como una alma que necesitan del Padre Celestial, porque ellos carecen también de eso. Lo que van a buscar es, no me importa qué mala tú estás, después que tú me traigas tu ofrenda, tu diezmo, conmigo está bien, a pesar que estés pata para arriba tu vida espiritual. Un padre espiritual que está libre del espíritu de orfandad no te lo va a decir, te va a decir, tu alma es la más importante y tú tienes que cooperar con Dios para que Él te transforme. No para que sea un mejor cristiano, sino un hijo de Dios. Porque una vez escuché un cantante de Panamá, soy el mismo, pero mucho mejor. Yo dije, no, en Cristo tú eres mucho mejor. En Cristo la Biblia dice transformado de gloria en gloria, no mucho mejor. Una persona con espíritu de orfandad, estoy mejor, no, tú no estás mejor. Tú vas de gloria en gloria a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. La única forma de quebrantar este espíritu de orfandad o huérfano es que a la persona se le sea revelado el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, revélame tu amor, Dios. Wow. Revélame tu amor. Quiero ser libre completamente de toda herencia de mi línea sanguínea de espíritu de orfandad que he heredado de Adán y Eva. Pero la única forma que tú me liberes, Señor, es un encuentro con tu amor. Juan 3:16. Juan 14:8. Juan 3:16. Y lo hemos leído mucho. Y lo hemos usado muchas veces para evangelizar al mundo. Y el primero que tenemos que evangelizar somos nosotros mismos. Por el espíritu de orfandad. ¿Verdad, Eduardo? Dile a tu hermano, empieza con Jerusalén antes de Samaria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Quién es el mundo? Nosotros estuvimos en el mundo. Ahora somos ¿qué? Parte del reino de Dios. Pero muchas veces lo decimos, pero todavía no nos vemos que somos parte del reino de Dios, porque todavía nos vemos en el primer piso del edificio, no en el penthouse de allá arriba con Papá Dios, sentado a la diestra del Padre en Cristo Jesús. Los huérfanos no se ven sentados con Cristo Jesús sentado allá arriba. Los huérfanos siempre se ven acá abajo, en el primer piso, comiendo de las migajas de la mesa. Cuando Dios dice, ven, siéntate, come del banquete. Quiero entrar y quiero cenar contigo. El hijo siempre, el huérfano, busca siempre abajo. El huérfano está buscando siempre abajo. El hijo siempre está buscando un maná fresco. Quiero un maná fresco de Él. El verbo hecho carne. Juan 14:18. No los dejaré huérfanos. Wow. Wow, usted lo puede sentir. No los dejaré huérfanos. Y vendré a ustedes. ¿Quién vendría? Jesús de Nazaret. Lo que luego les permite convertirse en hijos maduros que sirven a Dios por el conocimiento de su gracia inmerecida, en lugar de tratar de ganar el amor del Padre a través de obras. Efesios 4:13. ¿Cuántos queremos ganar el amor de Dios no por obras,
Yo he conocido personas que hacen obras y obras y obras y obras en la iglesia. Obras y obras. Son Martas y Martas en la iglesia. Pero nunca han conocido al Padre. Parece que cualquier viento huracanado los tumba y se alejan de Dios. Se enfrían con Dios. Porque toda la vida solamente giró en obras, servir y servir y servir en la iglesia. Porque eso es lo que hace un huérfano. Cree que si sirve, lo van a mirar. Pero el hijo sabe que Dios siempre lo va a amar, aunque no haga obras. Si Dios te manda a hacerlo, hazlo. Si Dios no te manda a hacerlo, no lo hagas. Acuérdense que la Escritura dice, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, oramos por los enfermos. Y Jesús dijo, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero profetizaron, echaron fuera demonios, porque los huérfanos estaban buscando hacer obras, obras y obras, que muchas de esas obras Dios no los mandó que lo hicieran, pero lo querían hacer para mostrarle al mundo que ellos estaban haciendo y mostrarle a Dios, mira Dios, estoy haciendo esto para ti, pero yo no te mandé que hicieran eso. Espera que yo te diga qué tienes que hacer. Y ahí vas a ver que yo te voy a respaldar. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. A un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es lo que Dios como Hijo quiere hacer con nosotros. Que lleguemos ¿a qué? A la madurez. A la madurez. A la estatura de qué? De la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, la iglesia. La iglesia todavía está en la condición caminando con el espíritu de orfandad. Puede haber milagros, puede haber profecía, como estoy diciendo ahora mismo, puede haber muchas obras y obras, pero todavía se siguen viendo con un espíritu de orfandad. Todavía. El espíritu de orfandad es quizá la mayor maldición sobre la tierra hoy en día. Se necesitará padres espirituales con gran profundidad espiritual, amor y autoridad para romper y revertir esta maldición, para perpetuar ¿qué? Para que cambie esa maldición en una bendición. O sea que se necesita que Dios levante de esos hombres y mujeres libres del espíritu de orfandad, que le puedan decir a las próximas generaciones, tú no tienes que seguir subyugado y sometido a ese espíritu. Ya Dios Padre te hizo libre. Solamente lo único que tienes que hacer es acepta y recibe su amor y permite que Él te sane tus heridas y te sane el espíritu de orfandad. En nombre de Jesús. Romanos, esta es una escritura que me gusta mucho a mí. Romanos, ¿quién me la busca por favor? Para yo tomar agua por mientras. ¿Y quién me la lee? Romanos 8, 19, 23. Romanos 8, 19, 23. Tarán, tarán. El que le encuentra primero. Santiago. Romanos 8. Ok, con voz de trompeta. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos
dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Perdón, gracias Santiago. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro que Dios revelará a quienes, solamente sus huérfanos, sus hijos. O sea, ¿quién está hablando aquí? Sus hijos. ¿Qué está esperando la tierra? Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de ¿qué? De Dios, ¿qué? El espíritu de orfandad. Estoy que exploto por encima. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. O sea que la tierra está esperando la manifestación de nosotros, pero mientras estemos casados con el espíritu de orfandad, la tierra está triste porque está sometida al yugo del espíritu de orfandad y a las maldiciones de Adán y Eva. Entonces la tierra, la creación, está gimiendo ¿con qué? Con dolores de parto. ¿Verdad? ¿Qué son dolores de parto? ¿Qué son dolores de parto? Muy fuertes. Ok, ¿usted sabe lo que es dolor de parto? Dolor de parto es cuando un hijo de Dios gime en el espíritu y comienza a gemir y a llorar de una forma que no puede parar, porque el mismo Espíritu de Dios en la persona intercediendo para que la perfecta voluntad de Dios se haga. O sea, la oración de parto no es gritar, reprender, es algo espiritual que de repente viene al cristiano, que Dios lo entra en una esfera espiritual para atraer la voluntad de Dios en ese lugar. Entonces, las personas con espíritu de orfandad tienen problemas de entrar en esa dimensión de oración de parto. ¿Por qué? Porque no se ven como hijos. Y si no se ven como hijos, no van a poder gemir al nivel que Dios quiere llevarlo para sanar la tierra. Y para que la tierra sea libre de esa maldición del espíritu de orfandad. Mi esposa le ha pasado, ha venido sobre ella el espíritu de oración de parto, yo también lo he experimentado. Es algo que tú no puedes controlar. Tú gimes en el espíritu, tú lloras en el espíritu. Un ejemplo le voy a decir. Un amigo mío en el barrio se alejó del Señor porque le quitaron los hijos. Y llegó a la puerta de la habitación de mi amigo, donde yo me estaba quedando. Necesito dinero para ir al hospital. El dinero no era para el hospital. Yo supe que el dinero era para comprar droga. Mi amigo que me está dando hospedaje dice, yo no tengo dinero, pero él no entendió. La gente no entiende. La Escritura dice que el espiritual acomoda las cosas. El espiritual mal carnal, todo lo ve que carnalmente. Esta persona no podía ver el dolor de Dios por este hijo de él, que se había alejado de sus caminos porque la esposa le había quitado los hijos y andaba buscando droga para llenar ese vacío. Yo no sé qué me pasó, pero si yo sé ahora, yo entiendo que era la oración de parto. Cuando él se fue, yo comencé a llorar incontrolablemente. Quería parar, pero no podía parar. Estaba llorando por este amigo mío que se había vuelto al mundo de las drogas, porque yo estaba sintiendo el dolor de Dios por este amigo mío. Se había alejado de sus caminos. Yo me tiré a llorar en el piso. Y Pedro, mi amigo, el otro, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú estás llorando así? Yo no entiendo. Ahora yo lo entiendo. Eso era la oración de parto. Yo estaba orando, llorando, gimiendo, tirado en el piso. Yo me tiré en el piso a llorar y a llorar que yo no podía parar. Yo decía, Señor, ¿qué me está pasando? Yo lo único que sentía es, porque me duele que José
se alejó de mí. Me duele. Yo sentía el dolor de Dios. Entonces, cuando tú eres hijo y eres libre del espíritu de orfandad, que Dios te lleva a la oración del parto, ya no eres tú el que está sintiendo el dolor por la humanidad, por la tierra, por las almas. Es el mismo corazón de Dios en ti, que te duele. Y tú quieres parar de llorar y no puedes parar de llorar, porque es Dios gimiendo y llorando en ti. Tú estás sintiendo el latido del corazón de Dios, que Dios tiene su corazón rasgado de dolor por esa alma y por la tierra. ¿Sabías lo que era oración de parto? Ahora sí lo sabes. Eso es un poquitito, porque es mucho la oración de parto. Yo sentía el dolor de Dios por este amigo. Cuando el otro amigo mío también lo mataron, él mismo se mató con la pistola porque jugando la ruleta rusa, también de nuevo comencé a llorar y no pues me podía controlar. Porque no era yo, era Dios. Entonces de repente tú estás orando y te cae esa sensación de oración de parto. Y el hermano dice, ¿y qué le pasó? ¿Se está pariendo? No, está pariendo en el espíritu el propósito de Dios. Está pariendo en el espíritu la salvación de esa persona. Eso le pasó a mi esposa en Panamá. En la iglesia que estábamos. Mi esposa estaba así. Ella me contó que alguien de la iglesia se le acercó. Hermana, está pariendo. Porque en Panamá hablan así, yo creo todavía. Hermana, está teniendo el bebé. ¿Quiere que le lleve para el hospital? Pero el hermano no estaba discerniendo que mi esposa estaba en oración de parto, estaba gimiendo en el espíritu. Porque son gritos que tú tratas después de hacerlo y tú no puedes hacerlo porque no son humanos, son el Espíritu de Dios en ti. Es difícil de explicar, pero cuando un momento dado pase, vas a ver, se lo van a entender. Entonces el hermana quiere que yo lleve lo que le pasa a esta persona, porque no entendía, no comprendía y no sabe lo que es la oración de parto. Entonces, ¿qué está pasando con la tierra para terminar? La tierra que está esperando la manifestación de los huérfanos, la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación de los que saben de verdad que están sentados sobre sus tronos como hijos de Dios, la manifestación de hijos que están gobernando sobre sus montañas de autoridad que Dios les ha dado. Eso es lo que está esperando la tierra. La manifestación de nosotros libres del espíritu de la orfandad. Eso es lo que la tierra está gimiendo por la manifestación de sus hijos. ¿Ustedes lo habían leído, lo habían comprendido de esa forma? No. ¿No? Ni yo. Pero conforme comencé a estudiar sobre este tema, digo, wow, wow. Como dice Eduardo, wow, wow. Eso es lo que está esperando la tierra. Nosotros. Porque un hijo sabe su identidad. Se va a arrepentir. Le va a pedir a Dios sana mi tierra. ¿Te acuerdas en las clases? Cada brujo que levanta un altar está ensanchando más el territorio de Satanás. Cada hijo de verdad libre del espíritu de orfandad, con conocimiento y entendimiento, cada vez que levanta un altar a Dios, sea en la casa, sea en el trabajo, sea en la carretera, a un lado de la carretera, está expandiendo el reino de Dios, porque es un hijo con conocimiento. Entonces hay muchos que se llaman hijos, pero no tienen conocimiento de verdad de toda la autoridad que Dios ha puesto en ellos, porque todavía no son hijos 100%. Van en camino. Van en camino. Porque un hijo sabe toda la herencia, toda la autoridad delegada por parte de sus padres. El hijo lo sabe. Entonces muchos que se llaman hijos todavía no saben y se están llevando hijos. Y los demonios los siguen perturbando. Los demonios los siguen afligiendo. Eso quiere decir
que eres un hijo a medias, porque tú no tienes el conocimiento, que tú tienes la autoridad de decirle, basta ya, Satanás, basta ya, demonios, basta ya, que yo soy hijo y no soy huérfano, y la autoridad de mi Padre está en mí. Yo llevo el ADN de mi Dios en mí, por medio de la sangre del sacrificio de Jesús en la cruz. Ya no soy un huérfano, ya no estoy separado del jardín. Ahora Dios, su jardín, su Edén está en mí y yo en él. Tú en mí y yo en ti. Wow, sentí. Ok, vamos a terminar aquí para orar por ustedes. Buenas noches, bendiciones. Shalom. Buenas noches.